días, compañeros y docentes. Nuestro grupo les va a hablar acerca del sistema de educación. ¿Qué es la educación? Se denomina educación a la facilitación del aprendizaje o de la obtención de conocimientos, habilidades, valores y hábitos en un grupo humano determinado por parte de otras personas más versadas en el asunto, enseñando y empleando diversas técnicas de la pedagogía, la narración, el debate, la memorización o la investigación. La educación es un proceso complejo de la vida del ser humano que ocurre fundamentalmente en el seno de la familia y luego en las distintas etapas de la vida escolar o académica que el individuo transite, ya que serán responsables del modo de actuar que el individuo presente en su adultez. La educación puede darse a través de modelos distintos y diversos rangos de experiencias, pero generalmente está a cargo de un tutor, profesor, maestro, guía, que es una figura de relativa autoridad sobre los aprendices o estudiantes, encargada de velar por la correcta comprensión de los temas y de resolver las dudas que puedan surgir en el proceso, ya que no todas las personas tienen mecanismos de aprendizaje similares. Hay tres tipos de educación. La educación informal, que es aquella que se adquiere de manera no intencional y desorganizada a través de la acumulación de experiencias y de saberes incorporados por ensayo y error. Es, digamos, la educación de la vida y todo el mundo la adquiere a su manera. La educación no formal, que es aquella que se recibe de manera intencional y organizada, pero fuera de las instituciones formales dedicadas a ello, es decir, por fuera de las academias y sin el aval de una titulación. Tenemos la educación formal, que es aquella que tiene lugar dentro del programa organizado, planificado, evaluado e impartido por las instituciones de la sociedad, las academias, las escuelas, los institutos, las universidades y otras instancias de saber organizado. Por su papel estratégico en la sociedad, la es conducente a un título. Esto quiere decir que culmina con la emisión de un certificado o diploma avalado por las autoridades competentes debidamente reconocidos por el Estado. Los tipos de educación formal. La educación formal abarca un amplio universo de intereses y objetivos de acuerdo a la franja etaria de la población, así como a las necesidades de desarrollo presentes en el contexto sociopolítico. La educación preescolar es aquella que se imparte en los primeros años de la infancia, aproximadamente entre los 0 a 6 años, corresponde a la etapa conocida comúnmente como jardín de infantes. Durante esta etapa, los niños reciben apoyo para el desarrollo de la sociabilidad, las competencias motoras y la coordinación. La educación primaria está orientada a la enseñanza de la lectoescritura, es decir, el proceso de alfabetización de los individuos, así como a la adquisición de herramientas para el aprendizaje y la formación en valores. Esta va desde los 7 a los 12 años aproximadamente, también conocida como educación básica. La educación secundaria está dirigida a la obtención de conocimientos básicos de cultura en humanidades, como son la lengua, el arte, la historia, en ciencias, como es la matemática, la física y la química, y en la tecnología, así como a la consolidación de la ciudadanía y el desarrollo de la responsabilidad. Tenemos la educación superior, que es aquella que se imparte en las universidades o instituciones especializadas con reconocimiento profesional, por ejemplo, los conservatorios de música. Esta tiene dos propósitos básicos fundamentales, que es capacitar a los sujetos para el ejercicio de una determinada profesión en un campo laboral especializado y formar intelectuales que se encarguen de indagar, ordenar, sistematizar, analizar y divulgar información valiosa para el desarrollo de la sociedad en todas las áreas de conocimiento. Esto se llama trabajo de investigación. La educación superior se subdivide en diferentes niveles. Tenemos el pregrado o licenciatura que capacita a los estudiantes para el trabajo profesional en un área laboral, es decir, los profesionaliza. Tenemos la especialización que brinda a los profesionales espacios para la especialización en un aspecto de la disciplina. La maestría, que permite al profesional consolidar sus conocimientos sobre el área de especialización por medio de la investigación. Y un doctorado, que tiene como propósito profundizar las competencias para la investigación y favorecer la formulación de conocimiento original. Aparte de estos, tenemos también la educación continua, que también es conocida como educación por extensión, formación continua o educación a lo largo de toda la vida. La educación continua ha estado en vigencia recientemente. Es una política que tiene por propósito ofrecer cursos libres para la formación de cualquier persona que haya alcanzado el grado de educación secundaria u otro superior, de acuerdo a sus intereses personales o laborales. Se considera formal en tanto que es ofrecida por universidades o en su defecto por instituciones avaladas por universidades por medio de acuerdos de cooperación. La educación continua abarca cursos en modalidades presencial, semipresencial o a distancia, y tras la aprobación de cada curso, las entidades participantes ofrecen un certificado avalado por la universidad como garantía de excelencia académica. Sin embargo, al estar abiertos a todo público, estos certificados no son conducentes a título, es decir, no son acreditables para convalidaciones o revalidaciones. Aparte, también tenemos lo que es la educación especial,
Esta educación especial o educación diferencial está dirigida al desarrollo de las potencialidades sociales, intelectuales, físicas y psicológicas del sujeto con necesidades especiales. Los programas de educación especial o diferencial se abocan a grupos con las siguientes condiciones. Tenemos a sujetos con excepcionalidades físicas, es decir, discapacidades sensoriales, visual auditiva, discapacidad motora o enfermedades crónicas. A sujetos con excepcionalidades intelectuales, que son deficiencias intelectuales, superdotados o trastornos de personalidad, y sujetos con excepcionalidades sociales, que son menores de edad maltratados, menores de edad drogodependientes o menores de edad en riesgo social. Bueno, ya hablando de esto, aquí entran las instituciones educativas. Son los establecimientos que imparten servicios educativos en distintos niveles o a través de diferentes modalidades de enseñanza y cuentan con la estructura física, personal docente y autorización legal para su funcionamiento. Las instituciones educativas se clasifican según la fuente principal de financiamiento que permite su sostenimiento. Para este criterio se definen como públicas, fiscomisionales o particulares. Las públicas son las fiscales, que son las financiadas por el Estado, y las municipales, que son financiadas por los municipios. Tenemos también las fiscomisionales, que son aquellas cuyos promotores son organizaciones, órdenes o cualquier otra denominación confesional o laica. Estas son de carácter religioso o laico, de derecho privado y sin fines de lucro, que garantizan una educación gratuita y de calidad. Los centros cuentan con financiamiento total o parcial del Estado, del Gobierno central a través del MINDUC, por el interés superior del niño. Estas podrán realizar cobros en la parte estrictamente necesaria para su financiamiento integral, solamente cuando la contribución del fisco sea insuficiente para el correcto funcionamiento del centro educativo. Y también tenemos a las particulares, que son constituidas y administradas por personas naturales o jurídicas de derecho privado. La educación en estas puede ser confesional o laica. Tenemos la oferta educativa en Ecuador, que la dividimos en dos, en educación escolarizada y no escolarizada. La escolarizada es acumulativa, progresiva y conlleva la obtención de un título o certificado. Esta puede ser catalogada en ordinaria o extraordinaria. La oferta ordinaria atiende a estudiantes en los rangos de edades preferentes. La oferta extraordinaria atiende mayoritariamente a personas con escolaridad inconclusa de 15 años o más, que han sobrepasado la edad correspondiente y requieren otras modalidades para la culminación de sus estudios. Algunos indicadores pueden reportar estudiantes de menor edad debido a que en ciertos lugares este tipo de oferta educativa es la única. Y la educación no escolarizada, que provee espacios educativos a lo largo de la vida y su currículo se adapta a las necesidades o particularidades del sector de la población que atiende, caracterizándose como una oferta educativa esporádica y con una duración menor a un año escolar. Este tipo de educación implica cursos temporales que no conducen a la obtención de un título o certificado como la escolarizada. Y eso sería todo. A continuación, mi compañero. Vamos a continuar con la educación pública. En el sector educativo ecuatoriano en los últimos años se ha preocupado en mejorar la calidad de educación, por ende la evaluación cobra un papel trascendental, convirtiéndose en una herramienta de apoyo para el docente, permitiendo regular y mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, dejando a un lado la anterior concepción de su funcionamiento, que consistía en acreditar un aprendizaje memorístico y mecánico de los educandos, sin dar importancia a la comprensión cabal de los contenidos y la capacidad de argumentación, reflexión y razonamiento. Considerando la evaluación como un factor fundamental para el análisis y la reflexión de las metodologías y recursos didácticos utilizados para posteriormente mejorar la articulación y la organización de los mismos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En los años anteriores al 2007, los estudiantes cuyas familias no podían cubrir el costo de las matrículas, los uniformes escolares o los libros de textos durante la jornada escolar quedaban de facto excluidos del sistema educativo. El nuevo marco legal permitió al Gobierno Nacional recuperar la gratuidad de la educación pública mediante la eliminación de la matrícula y la entrega de recursos para eliminar barreras de acceso a la educación. Según la Constitución de la República del Ecuador, vigente en el 2008, el Estado garantizará la gratuidad de la educación en todos los niveles. También en el mismo cuerpo legal pone de manifiesto que una parte de los ingresos de las arcas fiscales deben destinarse para la inversión en educación. La gratuidad de la educación en el marco legal educativo. Según el artículo 348 de la Constitución, la educación pública será gratuita y el Estado financiará de manera oportuna, regular y suficiente.
La distribución de los recursos destinados a la educación se regirá por criterios de equidad social, poblacional y territorial, entre otros. El Estado financiará la educación especial y podrá apoyar financieramente la educación fiscomisional, artesanal y comunitaria, siempre que cumplan con los principios de gratuidad, obligatoriedad e igualdad de oportunidades que rindan cuentas de sus resultados educativos y del manejo de recursos públicos, y estén debidamente calificadas, de acuerdo con la ley. Las instituciones educativas que reciban financiamiento público no tendrán fines de lucro. Las faltas de transferencia de recursos en las condiciones señaladas serán sancionadas con la destitución de la autoridad y de las servidoras y servidores públicos remisos de su obligación. La educación es la arma más poderosa para cambiar el mundo. Nelson Mandela. Recordemos que la educación es un derecho. Actualmente la educación privada es mejor que la pública, por motivos de infraestructura, inversión, facilidades de ingreso y de estudio, calidad de la educación y salarios. ¿Qué es la educación privada? Es el hecho de educarse mediante un costo, una mensualidad, a diferencia de la pública que es gratuita. Desde el año 2000 hasta el 2006, la inversión del Estado en comparación con el Producto Interno Bruto ha sido baja, realmente baja. La inversión del Estado en educación comenzó a subir desde el año 2008 en adelante, pero como todos sabemos no ha sido gran cosa por temas de la infraestructura, actos de corrupción. O sea, el objetivo en esos años no ha sido educación, ha sido objetivos ajenos a la educación, corrupción, robos, cualquier cosa, menos educación. Porque podemos ver ejemplos como la Universidad Yachay, que ni se termina de construir, escombros, techos caídos, y escuelas también que están inhabitables, de fugas de agua, las bancas no están rotas, entre otras cosas. Entonces, estos motivos ayudan a decir que la privada es mejor que la pública. ¿El dinero realmente importa? No debería importar en tema de la educación. ¿Por qué? Porque si yo tuviera bastante dinero y yo pudiera pagar en que me eduque, el Estado también podría hacerlo gratuitamente. Y alguien que no lo tenga puede tener la misma calidad de educación. Pero aquí no es así. Podemos ver varios ejemplos en el mundo como Japón, China, Singapur, Nueva Zelanda, entre otros, que la educación pública es mejor que la privada. Y aquí es al revés. Entonces realmente no debería importar el dinero en eso, porque es un derecho a la educación. Entonces, mucho mejor si es que es pública, o sea, gratuita. Otro factor que influye aquí que la educación privada es mejor que la pública es la modalidad de educación, la calidad del estudio, cómo se enseña, cómo se educa, cómo se aprende, cómo lo hacen los profesores en las escuelas privadas. Como todos bien sabemos, el Ministerio de Educación crea mallas, y esas mallas son dirigidas a las escuelas, a todas las escuelas públicas, privadas. Pero suele haber casos que las escuelas privadas suelen aumentar. O sea, esto ya depende de cada profesor, cada institución. Suelen aumentar cosas o cambiar cosas que piensan que van a servirle al estudiante. Entonces pueden aumentar, pueden cambiar o verle otra forma, otro tema o sea, relacionado al tema, pero que es mejor. Y esto puede mejorar la educación y el aprendizaje. En el tema de la educación pública no es así. La mayoría de profesores solo hacen caso a la malla y es lo que importa. Si es que cumple la malla, suficiente. Entonces, dicho esto, en conclusión podemos ver que en los colegios privados es mejor que los colegios públicos. Ya se ha hecho varios tops y han quedado en los 10 mejores colegios privados. Han quedado 1 o 2 públicos. E incluso hay un top internacional de los 10 mejores lugares para aprender en Pichincha, en Azuay y en Guayas.
y realmente el 90-95%, por no decir todos, son privados. El tema cambia cuando entramos al tema de la universidad. Tema tercer nivel cambia porque podemos ver que hay muchas universidades públicas que son buenos o pueden ser mejores que una privada. Claro, está el caso de la Universidad Politécnica, la ESPE, la Central, entre otras, que son muy buenas y son públicas. Y también hay privadas buenas, como son la San Francisco, la PUCE, la SEC, entre otras. Entonces, el tema de universidades ya es como una equidad. Hay muy buena calidad de parte privada y pública. El tema más perjudicado sería el campo de los colegios. Los costos de la educación superior aquí en el Ecuador depende mucho de la universidad y del tipo de carrera que se vaya a estudiar. También cabe mencionar que existen otros factores que pueden incrementar los costos, como transporte, alimentación y vivienda. Para una persona que haya optado por alguna universidad privada, el costo promedio de una carrera profesional es de $5.400 anuales. La carrera con mayor demanda y también una de las más costosas en una institución privada es la carrera de medicina, cuyo semestre oscila entre los 3.900 y los $5.500. El precio varía según las ayudas financieras y costos de inscripciones y de matrículas. Por ejemplo, en la Universidad de las Américas, el costo por semestre es de $4.700 para una carrera de medicina y las ingenierías rodean los $3.400. En la Universidad Tecnológica Equinoccial, una licenciatura en Ciencias de la Salud cuesta por semestre unos $3.900, en tanto las ingenierías en alimentos, ingeniería ambiental, ingeniería automotriz, industrial y mecatrónica alcanzan los $2.900. En la Universidad San Francisco de Quito, la licenciatura en Derecho cuesta cerca de los 4.900, mientras que las ingenierías tienen un costo de 5.300 por semestre y medicina supera los $5.400. Existe la posibilidad de adquirir becas que en ocasiones pueden llegar a cubrir el 100% de la colegiatura. Conforme al artículo 77 de la Ley Orgánica de Educación Superior, las instituciones establecerán programas de becas completas o su equivalente en ayudas económicas para al menos el 10% de sus estudiantes regulares de cualquier nivel. Ahora bien, por otro lado tenemos los costos en una universidad pública, en la cual los servicios son gratuitos, es decir, que los estudiantes no pagan ningún costo por semestre, ni matrículas, ni inscripciones. Dependiendo del reglamento interno de cada universidad, sí existen algunos costos, como por ejemplo para los cambios de carrera, que podrían llegar a costar entre $50 y $80. Adicionalmente, si hay un cambio de universidad, el costo ronda alrededor de los $100 como único pago. Y también cabe destacar que en la mayoría de universidades existe un arancel por la pérdida de gratuidad, que nos permitirá acceder a segunda o tercera matrícula dependiendo cada caso. Sobre el costo y acceso a libros, se puede mencionar que todas las universidades cuentan con bibliotecas en donde se pueden hacer uso de los libros y acceder a Internet de forma gratuita. Ya sea que se estudie en una universidad pública o privada, hay gastos de transporte y alimentación que podrían ir desde los 80 a $120 que se suman mensualmente al costo de la carrera. También hay muchísimos estudiantes de provincia y la mayoría pagan un cuarto o departamento estudiantiles que cuestan entre 80 y 120 dependiendo de la zona y cercanía con la universidad. En sí, el costo para un estudiante de una universidad pública ronda entre los 700 y los $1.000 por semestre. A continuación, yo les voy a hablar acerca de la teleeducación en un ámbito positivo.
Antes de abarcar en este tema, les voy a dar una breve introducción de lo que viene a ser la teleeducación. Nosotros sabemos que esta modalidad es de capacitación a distancia, la cual utiliza recursos o herramientas digitales, ya sea como la tablet, como el celular, como la computadora, entre otros aparatos. Estos recursos de Internet tienen el fin de que el participante cuente con una flexibilidad en el cual él puede escoger cómo, cuándo y dónde va a realizar este tipo de acciones. También es llamada la teleeducación, la capacitación a distancia, la cual es alternativa para la adquisición de conocimientos, la cual desarrolla a partir unas grandes posibilidades que brinda la tecnología de las comunicaciones. Ahora, hablando del ámbito positivo, tal y como viene a ser en la escuela, en el colegio y en la universidad, hablando en un ámbito de escuela, nosotros tenemos que estas traen como ventajas o un bien es tal como viene a ser la motivación, la cual los alumnos son ya de por sí nativos digitales, los cuales estos se encuentran estimulante a aprender con herramientas que utiliza de manera habitual diariamente, el cual va a ser un proceso de aprendizaje que se va a hacer más divertido, más interactivo y asimismo más interesante. Otra puede ser la comunicación, ya sea por los chats, por los emails, por las videoconferencias. La relación que tiene el profesor y alumno es estrecha a pesar de la distancia física. Con estas herramientas se pueden resolver dudas y compartir contenidos de forma ágil y eficaz. Otro factor viene a ser la cooperación, ya que estas nuevas tecnologías se pueden crear espacios digitales comunes para toda la clase. Además, hay recursos para el trabajo en equipo, las cuales favorecen la colaboración en temas de tareas. Asimismo, en cuanto a la participación, las clases virtuales permiten una mejor interacción a través de múltiples canales y una mayor accesibilidad tanto a los profesores como a los compañeros. En general, el profesorado también puede comunicarse entre sí y compartir asimismo sus experiencias. Listo. Hablando de un ámbito ahora un poquito más grande, que viene a ser un ámbito de colegio, lo más importante de esta teleeducación viene a ser la salud, ya que los estudiantes no corren el peligro de normalmente cuando uno sale, corre un riesgo de que le pueda suceder algo. Entonces, la teleeducación, como se lo desarrolla en la casa, viene a generarles esa seguridad de que lo que sucede en el exterior. Otro ámbito también positivo es en cuanto al aprendizaje, el cual se vuelve un poco más dinámico, un poco más divertido, como había mencionado antes, ya que estos van a poder desarrollar mejor sus capacidades, tanto educativas como de compañerismo, ya que bien es cierto que puede ser complicado que en forma presencial uno pueda desarrollar sus capacidades, ya que puede traer factores como vienen los nervios, el miedo a poder presentarse, poder expresarse. Cosa que al momento de estar virtualmente uno tiene esa como que esa más libertad de poder expresarse, de poder comunicarse de una mejor manera. Estos son los dos aspectos más importantes. Viene a ser la salud y la comunicación que tiene entre el profesor y los compañeros. Y asimismo entre los compañeros en cuanto al tema de alumnos. Ahora, hablando de un tema universitario, trae que el aprendizaje es un poco más cooperativo, ya que las herramientas tecnológicas pueden facilitar el trabajo en grupo, como había mencionado, el intercambio de ideas y asimismo la cooperación. También trae ventajas como la alfabetización digital y audiovisual, los cuales estos materiales proporcionan a los estudiantes un contacto como las que se hacen llamar las TIC, como medio de aprendizaje y herramientas para el proceso de la información. La visualización de simulaciones, los cuales los programas informáticos permiten simular secuencias y fenómenos en 3D, de manera que se puede experimentar con ellos y así poder llegar a tener una comprensión mejor. En cuanto a la personalización, estos procesos enseñan un mejor aprendizaje, ya que la existencia de múltiples materiales didácticos y recursos educativos facilita la individualización de la enseñanza y el aprendizaje. También los instrumentos para el proceso de esta misma información, las TIC proporcionan instrumentos para procesar la información,
ya sea escribir, calcular, hacer presentaciones, entre otras más. Otro tema que podemos destacar viene a ser la ayuda que existe para la educación especial, los diferentes programas, los diferentes software que existen, a las cuales a las personas con necesidades educativas especiales les van a ayudar. También hay una mejora en la administración y gestión de los centros. Con el uso de estos nuevos instrumentos tecnológicos, la administración y gestión de los centros educativos puede ser más eficiente, la cual ayudará a tener un mejor sistema educativo y así podrá entre el profesor y el alumno llegar a una mejor comprensión y un mejor conocimiento. También existen los recursos compartidos, que a través de Internet la comunidad educativa puede compartir muchos recursos educativos, materiales informáticos, de dominio público, páginas web y de interés educativo, entre otros. Muchas gracias. En primer lugar, ¿qué es la teleeducación? Es una modalidad de estudio, de capacitación a distancia, que utiliza las tecnologías de la información y de la comunicación, donde a través de dispositivos tecnológicos como lo es el celular, tablet, computadora, televisor e incluso radio, las personas eligen cómo, dónde y cuándo avanzar en su proceso de educación. Vamos a ver la teleeducación como buena o mala opción, así que a continuación veremos las desventajas que tiene este método de enseñanza y por qué se considera una mala opción, donde abordaremos en los tres niveles: escuela, colegio y universidades, donde cabe recalcar que todos se han visto obligados a cambiar su sistema tradicional, el cual era presencial, por el virtual, para ayudar al distanciamiento social provocado por la pandemia. Así es como en la escuela, cerca de 1.200 millones de niños en edad escolar siguen afectados por el cierre de las escuelas y se enfrentan a la realidad de la educación a distancia en plena pandemia de COVID-19, donde la UNICEF advierte de que las desigualdades son inherentes en el acceso a las herramientas y a las tecnologías, y esto podría agravar la crisis mundial de aprendizaje, donde muchos niños en este año deberían aprender a leer, escribir, sumar, restar y cosas básicas que le ayudan a la formación de toda su vida, y algunos niños están lejos de alcanzar esas metas, lo cual es una pésima opción recibir este tipo de clases virtualmente, más aún cuando sus padres no se conectan con menos frecuencia al WhatsApp, ya que ellos son los encargados de ayudar a impartir los conocimientos a los niños. Es claro que no avanzan al mismo nivel que en el aula, ya que los padres de familia no tienen la pedagogía y la paciencia para indicarles y enseñarles a sus hijos. Donde la brecha diferencial de oportunidades de aprendizaje entre niños con pocos recursos y niños con padres adinerados es evidente, ya que al asistir a clases presenciales era difícil para los niños pobres, por lo que sería una mala opción para ellos, que se dan modos de aprender recibir la teleeducación por falta de recursos y de oportunidades. Haciendo referencia a los niños alejados de la ciudad, varios profesores solamente les mandan un mensaje diciéndoles que las clases son por televisión o por radio. Y en dado caso que tenga en una casa una televisión, muchas de las veces la señal no es tan buena para la recepción de la información. Voy a citar a Rosario María Torres, pedagoga e investigadora ecuatoriana, la cual nos dice que ningún país estaba preparado para implementar un sistema nacional de educación virtual, operando desde el hogar, y donde la pandemia ha expuesto al rojo vivo los enormes déficits e inequidades tecnológicas y sociales que existen en el mundo y dentro de cada país. Bueno, mientras tanto que en el colegio, los estudiantes no viven una situación muy diferente a la de los niños, ya que la UNESCO ha alertado que la mitad del total de los alumnos en el mundo no tienen acceso a una computadora en el hogar y el 43% no tiene internet en sus casas. Otra brecha de la teleeducación en época de COVID-19 tiene que ver con la capacidad colegial, es decir, habilidades del profesorado, disponibilidad de recursos y adecuación de plataformas online para el apoyo a la enseñanza. Sin embargo, para su ejecución efectiva, los docentes deben estar capacitados para integrar los dispositivos digitales en la enseñanza de la misma,
de manera que los centros educativos en todos sus niveles deben contar con la plataforma online eficaz, lo cual deja mucho que decir. Y por otro lado, en la universidad, a grandes rasgos, la teleeducación en las universidades que se dedican a impartir conocimientos a distancia no es una mala opción, pues las plataformas y docentes están aptos para desenvolverse en este medio. Se vuelve una opción no tan buena cuando se intenta adaptar la educación presencial a una virtual, tal cual se dio en este caso, que las universidades se vieron obligadas a planificar de diferente manera sus métodos de enseñanza y de evaluación, donde claramente hay asignaturas que no se van a poder abrir porque requieren proximidad y contacto, como es el caso de algunas prácticas en programas de ciencias de la salud. Igualmente sucede en el caso de los laboratorios, que es verdad, varios profesores se han dado modos para que funcionen, pero para nada es lo mismo estar en un aula física y poder interactuar con el profesor en un laboratorio a que siempre estar detrás de la cámara viendo a un monitor de la computadora.